Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo aquí de Explorando Senderos. En esta oportunidad vamos a estar hablando de nuevo con nuestro queridísimo amigo Franz de Dubai. Vamos a estar hablando sobre su gran habilidad de ver y también de sus primeras enseñanzas con Bonguito. Así que, queridísimo amigo, cuéntanos un poquito quién eres para las personas que no nos conocen o quizás las personas que recién están viendo este video por primera vez. ¿Y quién es Bonguito también? Hola, hola a todos, muy bienvenidos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Franz Lundstedt. Yo nací con la habilidad de ver seres elementales. Cuando era niño, yo pasaba mucho tiempo en el jardín, mucho tiempo en la naturaleza. Tengo recuerdos muy vívidos de estar por meterme en el jardín, en la base de los arbustos, entre medio de la base de los matorrales, en las plantas, y quedarme observando el micromundo. Podía estar ahí una hora, fácilmente, y muy quieto en ese rinconcito, en ese recoveco del jardín, observando todo ese micromundo de esa vida exuberante que había ahí en el jardín. Después yo pensé que probablemente por el estado de concentración en el que estaba, el estado de contemplación, me llevaba a ese estado de agudeza visual. Y entonces pasaban estas personitas que eran, para mí en ese momento, digo, de 3, 4 años, El chiquitito. eh, era chiquitito y veía a estos seres que eran como, para mí eran duendes. Yo no tenía un nombre específico. Yo los veía pasar, eran como medios transparentes, como una holografía, pero era más como un objeto físico transparente, pero aún así podías ver detalles de la ropa, podías ver detalles de la vestimenta, qué sé yo, como un camisón con un cinturón, un gorro con las puntas caídas, eh, el típico zapatito con la puntita así como respingada. Claro. Claro, era como un duende, se podría decir que era un duende. Y pasaban caminando, se detenían, nos mirábamos y cuando se detenían se hacían más físicos, se hacían menos Translúcido. transparentes, menos translúcidos. Y nos mirábamos, sonreíamos y seguían caminando. Hubieron muchos otros encuentros con seres elementales y con hadas también, pero es el que tengo más ahí como Como más fresco. en el marco de, claro, es como el marco de mi memoria, el que más puedo describir el contexto general de estas experiencias visuales con ellos. Y para mí era natural. Mm. Nunca corrí a contarle a mis papás o a mis hermanos que había visto algo, porque no era algo paranormal, no Claro. era algo, no era místico, no era algo eh, que esté más allá de... Era completamente una experiencia natural. Y yo sabía que ese ser, así como se presentaba, era parte del lugar, del jardín, y era parte de ese micromundo también. Y yo sabía que no todo el mundo puede verlos, Mm. que no siempre se veían. Entonces yo lo mantuve siempre como un secreto, como mi pequeño secreto. En realidad no tenía ese concepto ay, me voy a guardar esto para no decirle a Claro. nadie. No tenía esos conceptos, simplemente no lo decía por el hecho de que era algo natural para mí. Mm. Claro, quizás Y pensabas que todos podían hacer lo mismo al final. Como que también todos lo veían de alguna forma. ¿O no? claro, o sea, yo sabía, internamente yo sabía que no todo el mundo los veía. Y yo, bueno, con mi hermano mayor, él también tenía la habilidad de verlo. Y tuvimos juntos varias experiencias con duendes, especialmente en Concón, porque salíamos del área poblada de Concón, en ese tiempo era mucho menos poblado, mucho menos Mm. construcciones y era un lugar de veraneo. Entonces salíamos del área poblada, digamos, y subíamos al bosque, llegábamos a un bosque, un área, muchas hectáreas de bosque o de pino.
pino radiata, y habían plantaciones también de bosque. Entonces ahí teníamos una experiencia increíble con unos chiquititos con mucho pelo que le llamábamos los cuncas. Y mi hermano los veía, pero él tenía como que se alucinaba, así como que se emocionaba, decía, oh, míralo, qué loco, pero mira que, hoy está, y mira cómo, y era todo así como, y casi como que se inflaba de la emoción de verlo, y yo entre mirar al Kunga y mirarlo a él era como, ¿por qué tanto? Claro. ¿Por qué tanto? Para mí era normal. Claro, mucho más cotidiano. Mucho más cotidiano, era algo, era simple, Mm. era simple, no había tanto mareo mental de analizar las cosas. Mira, nos pasaban, teníamos situaciones, subíamos al bosque, hacía mucho calor y decíamos, por favor, Dios del viento, sopla y danos frescor. Y empezaba a soplar el viento, soplaba el viento. Eh, bueno, tuve esta experiencia hasta que empecé a, por supuesto, a ir al colegio, Mm. empecé a crecer y empecé a interactuar con los ámbitos socioculturales, eh, y poco a poco empezó a ser menos las experiencias con seres elementales, hasta que ya, bueno, ya entrando en la pubertad, ya no los vi de nuevo durante mucho tiempo. Yeah. Ahí ya mi interés, obviamente, ya eh, en esta transformación bioquímica del ser humano, en los 14 años, Claro. entre los 7 y los 14 años. Bueno, cambiaron mis intereses y ya dejé de verlos, pero siempre me dejaron pequeños recordatorios de su presencia. Mm. Por ejemplo, iba caminando por un lugar en las dunas, por ejemplo, las dunas de Concón, encontraba unas ramitas con unas piedrecitas y con plumas amarradas con fibra. Ese tipo de detalle. O una ramita con, con una pluma incrustada. O huellas de pasitos, de patitas en la arena. Eh, Pequeños detalles que Mm. eran, yo veía, esto son los gnomos, son los duendes. Y yo decía, yo pensaba que era el recordatorio. Era como que me estaban diciendo, acuérdate de nosotros, aquí estamos. Claro. Como no te Como siempre olvides, no te reconecta de alguna olvides de nosotros. manera, claro. Claro. Y bueno, y así pasó mucho tiempo en mi vida. Yo toda esta experiencia la puse en el cajón, en el baúl de los recuerdos. Pertenece a mi infancia, a mi niñez, Mm. todo muy bonito. Y era también como una escapatoria a la vida familiar, en el núcleo familiar. Entonces, este mundo era como una dimensión aparte. Era una realidad mágica que coexistía con esta otra realidad de la vida familiar. Claro, para mí fue un tesoro, lo puse en mi baúl de los recuerdos y seguí mi aventura de crecer. Claro. A fines del año 99 llegué al Valle del Encanto. Eh, Inicialmente yo sabía que tenía que viajar al norte chico, quería viajar al norte chico, pero no a un lugar específico. Dije, quiero ir a este lugar. Eh, y el día anterior yo estaba empacando mis cosas y mientras estaba empacando lo veo y en la portada decía Valle del Encanto, un lugar para visitar en estas vacaciones. Y veo y estaba la imagen esa del chamán, un petroglifo que hay en una roca, que es bien conocido. Y abro la revista justo en el medio, así, ¡pum!
Estaba ahí el baile, el reportaje y todas las fotos. Y un escalofrío, ¿sabes? Un Claro, te cosquilleo en la invadió ahí. cabeza, me recorrió un escalofrío por toda la espalda, así como, esto es, este es el lugar, este es el lugar. Yo no sabía qué iba a pasar, yo sabía que tenía que ir a algún lugar Mm, y en un momento dije, ya esta va a ser la primera parada. Bueno, llegué al Valle del Encanto, como 2 días después, que hice unas paradas entre medio, y en un momento, hacia el lado poniente, al poniente del Valle del Encanto, bueno, el Valle del Encanto es un lugar, un museo declarado un museo natural al aire libre en el año 73, por la existencia de petroglifos y piedras tacitas asociadas con la cultura del Molle y de Aguitas. Y hacia el poniente hay una roca que es como una roca redonda muy grande, también es muy conocida porque la gente se va a tomar fotos arriba y que es como una vista espectacular hacia el atardecer. mm, Simplemente me senté y empecé a contemplar alrededor y sentí esa sensación de estar como en paz, en inquietud y como en una comunión con el entorno, con la ya. naturaleza. El viento soplando en mi cara, escuchaba voces que venían así como que venían de alguna parte del valle, rebotando, como rebotando la onda de sonido por las laderas del cerro y junto con el viento y se escuchaba como un lenguaje antiguo y una sensación de conexión con todo lo que me rodeaba. La luz de la tarde, la hora dorada, el viento, las nubes, qué sé yo, la roca. Y de repente, a mi izquierda, noto una presencia pequeña. Miro hacia el lado y veo a este chiquitito como de 30 centímetros. Este es el Bonguito 2.0. Lo tengo que mostrar para que tengan una idea de cómo era. Él es como Claro. un aborigen. Imagínate un diaguita o un molle chiquitito, con el pelito así como pajoso, medio amarillo, con unos tonos cobrizos, eh, y con torso desnudo y con pantaloncillos verdes hasta la rodilla y con sandalias. Bonguito, él también era transparente. Pude ver el detalle, pero él estaba transparente y cuando lo vi, la primera impresión fue como un subidón emocional. La intensidad emocional empieza a Claro. subir, a bullir, como de golpe. Todas las experiencias que tuve en la infancia es como que ese cajón, ese baúl de recuerdos, abrirlo de golpe. Y todo salió, todos esos recuerdos cayendo en cascada de imágenes, con sentido. Todo eso como que se cae una bolsa con las piezas del rompecabezas, las tiráis al cielo y empiezan a caer ordenadas. Claro. Esa sensación de que algo que se termina y se cuadra, se completa. Y me empiezo a emocionar y se hacía más transparente. Y Bonguito hacía un gesto así. Y yo lo podía ver que estaba Mm, como gesticulando algo y así movía las manos. Se estaba desapareciendo y dije, respiré profundo y empecé a calmar la intensidad emocional. Empezó a bajar la intensidad emocional y ahí Bonguito se empieza a hacer más tangible. mm. Hasta que dejó de ser translúcido. Y me estaba diciendo, silencio, Claro. Calma, calma, sí. calma, emoción. Porque si no, esa intensidad emocional no me deja Mm. manifestarme. Eso es lo que me estaba diciendo. Esto sería como alguno de los desafíos, obstáculos que enfrentaste igual como con para poder seguir viéndolo, ¿o no? Bueno, el primer obstáculo, claro, primera lección, la más rápida, Claro, la más rápida la más apropiada para el momento. Controlar la intensidad emocional es claro. algo súper difícil, porque la intensidad de la emoción generalmente depende de un factor externo Mm, que sí, la produzca, sí. una interacción con algo. Y por ejemplo, hablando un poco de eso, como los desafíos, obstáculos, no sé si hay algunos que también nos puedas como contar quizás como alguna creencia o alguna inseguridad o algo al momento de también tú entrenar esta capacidad para poder seguir viéndolo, ver a Bonguito, este gnomo, de una manera más tangible y que no volviese también tu estado anterior, como de dejar de verlos, sino
potenciar esta habilidad de seguir viéndolos y seguir reconociéndolo dentro de lo invisible. Bueno, a partir de ese momento no quería revelarlo. Mm, No quería revelarlo porque Bonguito me empezó a transmitir y yo podía percibir su enseñanza. Él me empezó a hacer recordar cosas. Y lo primero que me dijo fue que ese momento lo habíamos planeado 5.000 años atrás. Entonces, hubo un montón de cosas que yo no las quería saber en realidad. claro, No las quería ni siquiera, porque él me dice también, viene un marcador importante en el tiempo. Y mira, yo siempre tuve un interés natural por la metafísica y lo esotérico, pero hasta ese momento. Ahí como que le puse ciertas restricciones. claro. Y, él me dijo que tenía un marcador de tiempo, que tenía que prepararme y que a través de mis habilidades artísticas los ayudara a ellos a manifestarse, mostrarle al mundo quiénes son, qué hacen, cómo lo hacen, y cambiar este paradigma antiguo que está lleno de prejuicios, de preconceptos, muy negativo Sí, sobre los seres elementales y la gente pequeña, y transmitir su mensaje. Y no tenía idea de cómo lo iba a hacer. O sea, en realidad tenía cierta noción de que, claro, dibujarlo uh, y ya, y eso sería, claro. sería dibujar. Hasta dibujarlo, hasta ahí me quedé. Pero él tuvo también, Bonquito tuvo la delicadeza de ir poco a poco soltando después de distintos periodos, venía otra etapa y venía y ahora viene esto. Y en un momento dije, ok, tengo esta habilidad, este don, y quiero compartirlo. Es que Claro. ya cuando en un momento digo, ok, quiero que el mundo vea esto, vea este reino. Quiero que lo vean, tengan experiencia de este reino elemental, que sepan más, que interactúen con ellos. Pero ¿cómo? 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 Y empiezan las dudas, empiezan los miedos, ¿me van a creer? Claro. Eh, ¿Cómo cuento la historia? Entonces ahí empieza mi propia preparación. Y empecé, bueno, conocí personas notables que me llevaron a trabajar en mí mismo, porque había un montón de eh, cosas de mi crecimiento personal, de mi vida, que estaban bloqueando la correcta expresión de los seres elementales. Entonces una de las personas fue Isabel Rufke, la primera persona que era como dicen los mostradores del camino, Qué bueno. para no decir que era una maestra, Claro. porque ese concepto ya entra en otros cánones. Mm, Era una persona que le gustaba la metafísica, siguieron la maestra ascensionado y el esoterismo, eh, y intuitivamente sabía, escaneaba a la gente y dice, y cuando yo la conocí, porque yo estaba pololeando con la hija menor de ella, ah, buenísimo. debí, claro, debido a ella, conocí a Isabel. Y le dije a Isabel, ¿sabes qué? Me gustaría, la idea, este deseo que tengo de viajar, como un impulso que se manifiesta y me dijo, saca documentos, aprende a manejar y saca documentos, así Claro. inmediatamente. Entonces ella facilitó todo para que yo viajara. Y con ella, claro, empecé el trabajo interno de querer conocer eh, mi verdadero potencial. Claro. Ella intuitivamente supo que yo tenía esta misión con los elementales y me empezó a guiar para llevarla a cabo. Y luego, ya varios años después, en el 2006, conocí a Frecia Castro Moreno, creadora del método de activación interna de la glándula pineal, y a raíz de la activación de la glándula pineal, refinar esta conexión con los elementales.
pero en el proceso era un falla, prueba y error, Ya. un prueba y error. Y el hecho de tomar la decisión de querer conocerme, de querer eh, hacer estallar ese potencial interior, me llevó a ir muchas veces a ver y reconocer las experiencias traumáticas de mi vida, las experiencias que bloquearon de alguna manera esta habilidad y esta esencia que estaba pulsando para llevarme a cumplir la misión. Finalmente, ya acepté, mira, Bonguito me lo encontré ya a fin del 99, en el 2002 me fui a México con la familia de Isabel. Y este fue un viaje iniciático, porque ahí cuando llegué a México, la casa donde llegamos estaba en Avándaro, en un lugar al sur de Ciudad de México, en medio del bosque. En la mañana, salir a la terraza, mirar el bosque y ver un gnomo Oh. mexicano. El típico gorro mexicano de ala bien ancha. Y enseguida dije, dibujarlo, Mm. dibujarlo. Creo que no había contado esta parte del viaje, de la experiencia de los elementales antes. Importante porque yo lo sentí como un viaje iniciático. Inmediatamente después de que vi ese gnomo y lo quise dibujar, lo empecé a dibujar en papel y me empecé a sentir mal, me descompuse. Oh. Me fui al baño casi con ganas de vomitar y diarrea al mismo tiempo. Chuf. Una sensación de desvanecimiento, Terrible. frío, sudando, así como que te descompensáis en un segundo. Y me recuperé un poco y me fui gateando a la cama, de vuelta. Entonces como después obviamente después me revelan, son como capas de energía que te las remueven. Cuando llegas al lugar, llega a un lugar el que tenías que estar, porque es parte de tu misión y viene este Ah, remover claro, esta. como que se reacomodan ciertas cosas energéticamente y uno termina con dolor de cabeza, sintiéndose mal y todo es como un reajuste Claro. uno termina pasando de alguna u otra manera. Ajá. Sí. Y me pasó lo mismo años después cuando llegué a Pirque. Mm. Esto fue en México. Tuve como casi como 9 meses en México. Después regresamos a Chile y en el verano del 2004 llegué a Pirque, a la parcela de un amigo que estaba abriendo un centro de zooterapia, terapia asistida con animales para niños Qué con lindo. capacidades distintas. Y ahí me pasó lo mismo, así como Claro. la La par de sensación semanas de ahí. haber llegado, lo mismo, al baño y de repente, pum, pero ahí sí me desmayé, Mm. me desmayé. Otro ajuste energético. Mm. Y, y ahí viene un trabajo más profundo, mucho más pesado, que tenía que ver con todas las asociaciones emocionales que tenía con personas, lugares, circunstancias y cosas. Era como que tenía que depurarme Claro. energéticamente. Hasta que en ese tiempo, 2004, 2005, 2006, hice la piña. Y ahí todo fue más fácil, Claro. todo fue más... Aparte que también Todo. quizás comprendiste ciertas cosas que antes quizás te lo habías escuchado, pero distinto es como vivenciarlo de alguna u otra manera, ¿no? Y también yo creo que Bueno, quizás también te puede ayudar como que hay otras personas que también andaban como en la misma búsqueda. exactamente, exactamente. Siempre tuve un círculo cercano de gente que estaban en la misma. Mm. Estaban todos en la búsqueda de, eh, como diría Isabel, pulir el diamante interno, Sí. el diamante interno del corazón. Y todos llegamos con una roca. Mm. O sea, nacemos con el diamante, después se convierte en roca a medida que tenemos Claro. experiencia, la vida,
Y luego tenemos que empezar de nuevo a cincelar delicadamente la roca para revelar ese diamante interior y permitirle brillar con la conciencia del momento, del momento. Entonces tenía este círculo de personas con, aunque yo siempre tenía esa tendencia a ir a mis antiguas andanzas. Claro, yo Yo creo, me, claro, y de hecho me imagino que quizás eso es un gran desafío igual, porque eso, es muy normal que uno esté como avanzando y de repente sentir de que algo te tira para atrás o más que algo, es más bien es como esta memoria de querer regresar a lo otro, es como porque uno va avanzando y como que uno igual se cansa, porque igual es harto trabajo, pero no es como un trabajo que se entienda como el trabajo habitual, sino más bien es como lo que mencionaste en antes, como que mientras más uno va avanzando, más reajustes energéticos van ocurriendo y van ocurriendo uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, entonces uno termina muy muy agotado al final. Entonces, quizás es normal eso de querer como hacer pausas, desviarnos o volver, como tú dices, a las andanzas anteriores. claro. De hecho, yo obviamente después reconocí un montón de cosas, tenía que aceptarlas. Es decir, ya, yo reconocía que alcanzaba un punto de conciencia y quería volver a probarme cómo me resultaba con esa conciencia en esa antigua forma. Entonces tenía también en Santiago unos amigos y queríamos hacer música como que evocara mi pasado del punk rock. Claro, y por ejemplo, ahora si tú te pones a pensar un poco en eso, como que lo recuerdas es porque es parte de tu historia igual. ¿Sientes que en algún momento pudiste integrarlo o todavía sientes que están como muy separados? No se pueden, no tienen relación el uno con el otro. Ahora, hay elementos, porque yo soy músico, entonces siendo músico puedo hacer música de gnomos. Ah, Ese claro. es el, En Esa el, es la parte que sí funciona. claro, Y uso esa habilidad para, claro, en ese aspecto sí funciona, pero no se pueden conciliar, porque son mundos completamente diferentes. claro, es como uno puede traer cosas desde el interior hacia afuera, pero Claro, de afuera hacia adentro quizás no ocurre lo mismo. no ocurre lo mismo. Lo que sí puedo reconocer es que mi juventud, esa idea de ser un punk rock ¿Ya? antisistema y mantenerme. De hecho, yo siempre dije que el rock and roll me salvó. Igual tenía un grupo de amigos, éramos callejeros, tomábamos los fines de semana, pero en la semana yo trabajaba en una reparadora de calzado. Entonces, pero sí, con esas ideas y concepto de que para mí la sociedad era como un monstruo, que siempre me estaba como, yo estaba siempre tratando de esconderme de ese monstruo Mm, y arrancando de la policía y todo con una perspectiva negativa, pero me mantuvo el margen de cosas que, claro, que me pudiesen haber desviado, desviado. O sea, se suponía que estuviera ahí y los amigos que tenía eran como mi familia. Mi mm, papá había a cierta edad se separaron y mi mamá se fue a Iquique y mi papá siguió con su vida bohemia, así que tuvo una vida bastante libre en ese aspecto de buscar esa parte, en esa etapa de la juventud uno busca la identidad, claro. empieza a buscar identidad. Entonces ahí encontré un refugio. Mira, muchos amigos no se suicidaron, otros murieron en el camino y yo puedo decir que tuve varias veces, mira, al menos una vez cerca de cruzar el velo, Mm, pero no estaba en mis planes, no estaba en mis planes. Siempre tuve como, y mis amigos me reconocían como alguien con una energía positiva. De hecho, la vía como haciendo música rock, ahí de noche atraía a la gente, llegaba porque teníamos un aura de felicidad, de disfrute.
Claro. Todos se ponían felices cuando tocaban los arsénicos, se llamaba mi grupo. Los Arsénicos. arsénicos. Wow. Claro. Y bueno, eso era un mundo paralelo y logré atravesar esa jungla, un camino de espinas, Claro. difícil, lleno de drama y también de adicciones, problemas de todo tipo Mm. y sobrevivir a eso para llegar a, muchos años después, encontrarme con Bonguito y llegar a este proceso de sanación y decir, ok, eso es parte de mí, pero eso no soy yo. Y en un momento decir, ok, esta es mi misión, esta es mi misión, ya sé lo que tengo que hacer, este es mi centro, mi, mi habilidad. Tengo esta habilidad, esta herramienta, no voy a parar nunca de hacer este trabajo interior. Y ahí es cuando Honguito me dice, ya, todo va a confabular. Y de hecho todo se empezó a confabular de una manera mágica, Mm. mágica, para que empezara a hacer, a modelar con terracota. Yo no sabía que iba a modelar con terracota. De hecho, muchos años atrás, antes de que apareciera Honguito, un día tuve ese impulso de comprar terracota y, y hacer algo manual. Y me acuerdo que hice como una lagartija, así una cuestión entre medio. Después del encuentro con Bonguito, empecé a hacer dibujos de hadas y de gnomos. Y la Isabel un día llegó con un elefante, que era como, así como el lomo del elefante, la cabeza, con la trompita así como hacia arriba, y con dos patitas colgando, y por debajo era, ¿cómo te lo digo? Por ejemplo, si tienes un lote de libro, el elefante tú lo ponías aquí encima y queda con las patitas colgando. Y era de cerámica. Qué bueno. Entonces me lo mostró, ella lo compró, me lo mostró y dice, mira qué buena idea hacerlo En terracota. en terracota. Y compré terracota, lo copié y ese fue mi primer intento De con este modelar. material. Claro. Porque estas sugerencias llegan intuitivamente, es como los primeros segundos de un pensamiento, hacer esto. Mm. Y yo creo que la percepción que tenía Bonguito era como que ya me lo había dicho y él estaba así como, Claro. eso. Y ahí empecé a hacer un gnomo de terracota, Oh. después de ese elefante. Pero este lo hice Pieza, en ¿no? una pura pieza. Mm. Y con el peso se empezó Ah, a claro. perder la forma, a caer así. Claro. Y quedó todo medio deforme. Oh. Incluso ese proceso de manifestarlo tú, que refinarse a la par con mi proceso de esta sanación interna, clarificación energética, para que ellos se manifiesten de la manera más apropiada. Mm. Porque los elementales y los gnomos son de una energía, una frecuencia de amor, amorosa, muy alta frecuencia. Entonces yo no podía ver nada de mi cosecha, Claro. nada de que hiciera sombra sobre ello, Mm. que viniera de mi pasado, de mi trauma o problemas, qué sé yo, internos, que no estuvieran resueltos. Sí, como mantenerlo lo más puro posible, en el fondo. Lo más puro posible. Y de hecho, aquí quiero aprovechar de pasar ya como al aprendizaje, a las primeras enseñanzas de Bonguito. Yo sé que igual hemos hablado en algún momento como de algunos, o se han hecho quizá alguna breve introducción de alguna de las enseñanzas, pero por ejemplo, ¿recuerdas cómo te sentías en relación a las primeras enseñanzas? O sea, el momento en que Bonguito va y dice, ya, ahora vamos a comenzar tu proceso de recordar, pero ahora de aplicar ciertos conocimientos, como más como ya el estilo más del encuentro educativo con él. No sé si te acuerdas de ese Claro. momento, o sea, también cómo te sentías y quizás también
si Bonguito de alguna u otra forma, ¿qué fue lo primero que te pudo haber transmitido en el momento de yo te voy a ayudar, te voy a enseñar algunas cosas, mis primeros conocimientos, pero ¿qué tienes que tener quizás tú en mente, o más que en mente, no, en qué estado para poder recibirlos bien de alguna forma? La principal enseñanza de Honguito, mira, él me empezó a recordar cosas que para mí algunas eran eh, un poco inauditas hasta que tenía una cierta experiencia que provocaba la cognición del conocimiento que había en esa experiencia. Cuando Bonguito me decía, no, si esto lo has sido, lo has hecho durante muchas vidas. Tuve esta lectura espontánea de mi calle. Y me ¿Qué es eso? dice, Nyakach. ¿Cómo el le? Akash, Sí, ¿qué? el registro akáshico, Ah, de Akacha, ya. registro akáshico, Ya, ya, ya. Akash. Ya, ahora entendí. Que en inglés se llama Akash Claro, lo he leído más Akacha. acá en inglés, bueno, akáshico, el registro akáshico. Claro, que básicamente igual quizás para las personas que no sepan mucho es el registro del alma en el fondo. La grabadora que tiene Toda como la todo ahí impresión registrado. Bueno, vibratorio de todas tus decisiones, de todo lo que ocurre en, bueno, si hablamos de los registros acá, chicos, es eso, es como la vibración impresa de todo lo que ocurre con tu alma en una vida, de alguna manera. claro, Eso es como contexto exactamente. nomás por si alguien no lo sabe. Ahora, Sí. Bueno, también Macarena, ¿tú lees el registro acásico? claro, sí, Ok, ya lo saben. Los claro. quienes son nuevos viendo este video, eh, Macarena es lectora de registro Es, acásico. A mí me pasó, yo no sabía que era un registro acásico ni nada. A mí Bonquito me decía, tú vienes haciendo esto durante todas tus vidas, todas tus encarnaciones, has perseguido el mismo, la misma, has seguido la misma labor, que es esta conexión con los seres elementales. Y viene mucho más allá de lo que tú piensas, wow. incluso más allá del espacio. Esto tiene que ver con las razas galácticas. Mm. Eh, y bueno, ok. Y era un poco descabellado, entonces yo no profundizaba en lo que él pasaba a la siguiente. Pero ahí en el Valle del Encanto, iba caminando en una de estas, porque después del primer encuentro con Monguito empecé a ir, iba como una o dos veces al año y solo a acampar. Y en una de estas visitas Ah, espera, una iba pregunta. caminando, ¿sí? ¿A Bonguito solamente lo veías en ese valle o lo veías en otros ambientes también? En otros lugares. Siempre, bueno, en el valle tenía una percepción distinta de él. Ya. Era más como que podía verlo en ciertos momentos, pero su presencia era constante en cualquier parte Aunque yo no le prestara atención, yo sabía que él estaba ahí. Y Isabel decía que me seguía en un pajarito. Ay, qué lindo. Decía, siempre me andaba siguiendo en un pajarito. Ahora sí, no sé qué tipo de pájaro, porque si era un pajarito, un gorrión, Ponguito tendría que haber sido súper chiquitito para Claro. poder. Sí, pues Ahora, chiquitito, bueno, chiquitito. él después me dice, tenemos la habilidad de incluso cambiar de tamaño, pero ese es otro tema. Claro, otro tema. Wow. Bueno, iba caminando después de que Monguito me habla de esto de las razas galácticas, y me pasa lo mismo. Iba por un caminito hacia un sendero, hacia un lugar que hay unas rocas y hay una pictografía. Es la única, hay dos pictografías en ese valle. Y esta es una que, de hecho, es mucho más antigua que los petroglifos mismos. Eh, y eran unas ondas rojas, una pintura roja como unas ondas. Bueno, iba llegando a este lugar y me descompensé otra vez, Claro. otra vez porque ya me pasaba. Y lo mismo, así como que empiezo un mareo en la cabeza, empiezo a sudar frío, como a perder la fuerza y termino casi gateando, llego a este lugar. Y ahí, ¡pum! Esto lo cuento en mi libro que está en Enseñanza Turno. Ah, Eh, ¿verdad, po? Eso lo encuentran en Amazon, ¿no? sí, lo pueden Aprovechando encontrar en del Amazon. dato.
Enseñanza de un gnomo, la ecología del espíritu. Bueno, llegué y me tumbé en la piedra y quedé con esta pictografía enfrente y como en un segundo perdí la noción, como que me hubiese desvanecido por un segundo. Y lo siguiente que vi fue una cara, así como imagínate que estás acostada y se presenta desde el respaldo de la cama, así. Entonces lo vi dado vuelta. Una cabeza de un ser azul, azul con un ojo grande, con la orificio nasal muy, muy chiquitito, la boca muy chiquitita, pero ligeramente más grande que un ser humano, con un tinte celeste medio azul. Se pareció así y volví de un golpe. Y luego empieza leer el registro acásico. Y resulta que la historia es como la historia de fondo, que viene con esta cascada de imágenes me empezó a venir durante el día, estando en el valle. La estrella del cinturón de Orión, el cinturón de Orión, la estrella del medio se llama el Nilam. Es un sol 35.6 veces más grande que nuestro sol, el sol de este sistema solar. Enorme. Imagínate, es enormísima, masiva. Una estrella de luz azul. Se llama el Nilam. Y no tiene nada que ver con porque los que saben de razas galácticas levantan la cabeza cuando mencionan a Orión, porque hubieron unas guerras galácticas en algún momento ahí. Estos seres del Nilam no tienen nada que ver con esa guerra, ni con los grises tampoco. Ellos estaban encargados, de hecho eran como asistentes de los arquitectos de sistema de mundo. Cuando venían los arquitectos, los Elohim, los llamaban, puede ser el nombre, no lo sé. Venían los arquitectos del sistema de mundo, diseñaban el sistema solar, los planetas quedaban en sus posiciones, y cuando llegaba el momento de infundirle vida, se llama el ángel Gaia, para que infunda su vida en el planeta Tierra. Pero la vida el espíritu de Gaia se infunde en el planeta Tierra. Cuando todo este trabajo estuvo listo, esta estructura, estas capas de energía estuvieron en su lugar, nos llamaban a nosotros para crear formas de vida elementales en los lugares donde iba a comenzar la vida vegetal y animal. Y comenzaban los procesos evolutivos de vida vegetal y animal, para más tarde albergar a las nuevas almas que iban a llegar a evolucionar ese planeta. Eso lo hicimos en la Tierra. ¿Qué? Al principio. Y bueno, y después vi otras cosas en la antigua escuela de misterio en Rusia, siguiendo la trinosofía, las enseñanzas de Elena Blavatsky, también muy cercano a Rudolf Steiner. Mira, vi un montón de cosas que estaban solo relacionadas con los elementales. El final era, esto es la muestra de que esto lo has hecho siempre y lo vas a hacer de nuevo. Claro. Lo vas a hacer de nuevo. Y luego me presenta el concepto del Dios interior. Yo eso posiblemente lo había escuchado. Yo tenía la noción de que uno crea la realidad, aunque no tenía muchas herramientas y mucho training en hacerlo. Pero Bonguito me plantea este Dios interior, la deidad. Bonguito, quedamos de acuerdo en que lo íbamos a llamar la deidad, porque ese concepto significa deidad, Dios da. Si quieres una referencia externa de esa divinidad, ahí está la naturaleza. Y todo lo que tenemos, nuestros refugios, nuestros hogares, nuestros alimentos, todo el cuerpo físico, nuestras células, todo proviene de la naturaleza. Y ese planteamiento fue el más que se empezó a extender más en el tiempo, porque tenía muchos pasos intermedios. Lo más educativo fue mantenerlo simple.
Monguito siempre me dijo, tú vas a hacer todo esto van a ser ejemplos, esto lo puede entender un niño, un preadolescente, fácilmente, porque son conceptos muy básicos, Mm, muy simples, manténlo simple, me decía. Y otro de estos conceptos, o sea, de estas etapas que abarcaba el ir en la búsqueda de este Dios interior, de esta deidad interior, era, para mí era explicar lo invisible. Un poquito ya, ¿sabes qué? No te calientes la cabeza con explicarlo. Mira, esta es la respuesta. Y me dio la respuesta porque todo el mundo, lo primero que van a preguntar, ¿por qué no se ven? ¿Por claro. qué se ven a veces? Mm, En ciertos momentos muy específicos y me explica, bueno, hay una explicación de la frecuencia, que una es más rápida, los elementales, los gnomos tienen una frecuencia muy rápida que el ojo humano no alcanza a ver y que la mente humana no la alcanza a procesar, así como... a procesar. mm, Pero es muy simple, el viento, el aire, el elemento aire, mira, Bonquito, el elemento aire, ¿lo puedes ver? La verdad que no, claro que no lo ves, pero lo puedes percibir, mm, sí, como sentir ahí. percibir. Mm, Puedes sentir que está ahí. De hecho, te estás respirando constantemente. Durante el día, la mayor parte del día, ni siquiera eres consciente de que estás respirando y te mantiene vivo. Estás respirando el aire. No lo puedes ver, pero lo puedes percibir cuando mueve los árboles, cuando levanta polvo, cuando sopla en tu cara, juega con tu cabello, cuando los sílfides juegan alrededor tuyo. mm, Tienes una percepción de los objetos externos de la naturaleza a tu alrededor, de ese aire, de ese viento. Pero el aire en sí no se puede ver. Así de simple las enseñanzas. Que en algún momento tenía que compilar todo y empezar a compartir, claro, compartir, compartir. Quería compartirlo todo, todo. claro. Lo más importante para mí era ya, ok, sé que tengo que hacer esto, tengo esta herramienta, sé que quiero compartirlo. Y ahí empieza la aventura de aprender con Bonguito y Mm, empezar a manifestar, en el proceso de claro. manifestar a los elementales, me empieza a enseñar. Mm, Y estoy modelando y son como que estuviera haciendo una clase. Estoy como que explicando cosas. Me llegan estas explicaciones sobre las células, sobre los sistemas del cuerpo, sobre cómo trabajamos con esos sistemas, mm, eh, cómo trabajamos en uno mismo para para lograr expresar esa deidad interior. Si está esa deidad interior, perfecta, magnífica, belleza, abundancia, inexpresable, amor, pureza. Quiero tomarla, quiero encontrarla y sacarla y expresarla en el mundo. mm. Ese es como el objetivo. Entonces, esa implica tirarse a las aguas oscuras del olvido. Ir Exacto. a los closets y los rincones oscuros del ser. Exacto, o sea, en el fondo también mirar todas esas sombras, todo eso, o sea, también los aspectos que no nos hacen estar bien, pero también cómo nosotros estamos impactando también al entorno, porque igual hay muchas cosas que en el entorno creo yo que es como que nos llevan a estar en un estado, pero también hay muchas cosas dentro de nosotros que, como heridas del niño interior, por ejemplo, otras cosas que nos llevan a estar en un estado pero de forma más interna. Y eso también lo proyectamos hacia afuera. Entonces, me imagino que también tuviste como todo ese proceso, como también lo que mencionaste la vez pasada, como esto de la luna negra, que era como el proceso de la luna oscura. La noche oscura La del noche, alma.
Esa, la noche oscura del alma. Quizás, ¿qué nos puedes contar quizás un poquito más en detalle sobre eso? Como de ese concepto también. Dónde lo escuchaste? ¿Cómo llegó a ti? Y qué vendría siendo como también desde tu punto de vista. Ajá. Bueno, antes me gustaría decir una cosa ¿Sí? con respecto al niño interno. Es suma importancia el clarificar la energía o sanar ese niño interior. Mm, Cualquier cosa que cualquier ser humano adulto quiera, que está relacionada con esta expansión de conciencia, con esta vuelta a la esencia o crecimiento espiritual, como lo llame, tiene que sí o sí tener un sondear el aspecto del niño interior. sí. Y si hay problemas como yo los tuve, yo creo que lo más dañino para mí probablemente fue mi padre, alcohólico, y ser pobre. Cuando era niño era muy pobre. Y sanar eso, porque esto es exactamente lo opuesto Mm, de lo que son los elementales. En estos pasos de etapa en etapa, me di cuenta en un momento que vamos como en una espiral. sí. O sea, la vida normal, una vida de un ser humano promedio, un círculo. Pero cuando uno inicia esta aventura de querer expresar, ser la mejor versión de uno mismo, y tal vez tomar la decisión de amarse a uno mismo Mm, y lanzarse en busca de esa idea interior para sacarla y expresarla, uno crea un punto pivotal en ese giro. Ese punto pivotal queda un registro de energía que va a hacer que cuando tú vuelvas a ese momento, ¡pum!, te va a catapultar hacia otro ciclo hacia arriba. Entonces cuando vuelves, o quizás en otro punto, haces un trabajo especial, específico, te das cuenta de algo, se expande tu conciencia, creas este golpe energético, este punto pivotal, y cuando pasas de nuevo, ¡pum!, te catapulta y esa es la espiral ascendente. Esa es la espiral ascendente. La espiral ascendente uno la va creando con estos puntos pivotales de conciencia, generalmente conquistar aspectos de uno mismo. mm, Y en ese viaje de la espiral ascendente, eh, viví esta noche oscura del alma, que se llama así. Mira, no sé si lo escuché no sé si lo escuché antes de que me sucediera. Lo ya. escuché después de que me sucedió. Y ahí me di cuenta de que es relativamente común en los círculos eh, esotéricos, espirituales, metafísicos, donde las personas se Sí, yo creo que buscan sanarse a sí mismos. es como una de las cosas básicas, yo creo. Claro, es como una de las pruebas Eh, para pasar de grado. claro, como en clase básico, así como Claro, jardín. exactamente. Probablemente, bueno, la noche oscura del alma. No, o sea, de hecho es bastante avanzado la noche oscura del alma, Mm, porque ya tienes que tener templanza y haber desarrollado por medio de la resiliencia mm. eh, una templanza para afrontarla. Sí, en Porque verdad hay gente sí. que... La resiliencia es una cuestión súper importante para esa etapa. O Ajá, sea, y como tú decís, como esta templanza, haber como tenido por lo menos alguna noción o alguna algo de una conexión igual previo con tu ser interior igual. Como para claro. poder como hacer por lo menos haber visto ya más o menos un poquito lo de adentro para enfrentar ya Así como con es. mayor conciencia igual esa etapa porque es una etapa igual bastante fuerte, yo diría. Bastante fuerte. De hecho, Sí. yo tengo una canción que se llama Templanza. De hecho, yo soy músico, nunca dejé de hacer música y hace poco publiqué 2 álbumes con 22 canciones cada una. Canciones que hice en ese tiempo desde que llegué a Pirque, el año 2004.
Y una de esas canciones se llama Templanza y habla de una de esos periodos, de una... Quizás fue una pequeña noche oscura del alma, pero fue pequeña y no tan trascendente como esta que me sucedió. O sea, igualmente trascendente, pero no de la envergadura y del alcance que tuvo esta noche oscura del alma que viví a fines del 2012. A fines del 2012, yo a principios de 2012 me fui a México, tuve 6 meses, regresé a Chile y tenía toda una historia, todo un drama con una expareja que, que terminamos ya para poder viajar. Estaban todos haciendo mi amigo. Ella llegó a trabajar al lugar donde trabajaba mi amigo, de zooterapia. Y me fui a México, después volví, tratamos de rehacer la relación, ella andaba con mi amigo y después quedó embarazada y no me dejaba ver a mi hija y mi amigo que no podía tener hijos y era una telenovela, Me imagino. de las peores telenovelas mexicanas que te puedes imaginar. Y vivía con una sensación en el diafragma como que me tiraba en las vísceras. Era Wow. desagradable sentirlo y saber que era una adicción emocional, adicción bioquímica a las emociones de todo ese drama, Sí, el drama, adicción al drama. Y como decir, ok, sentirse en esto, agonía todo el tiempo, en el fondo. exactamente, como sentirse en agonía. Y, y me detuve y dije, no, es que esto se tiene que acabar, esto se tiene que acabar. Y el cenit, porque pasaron muchos momentos en que yo fui a vivir con un amigo en el campo, en una localidad que se llama El Recurso, que tenía que tomar una micro para irme a trabajar a Santiago, Peñalolén, después eran como 3 horas tomar el metro, la micro, 3, 4 horas de vuelta y después bajarme donde me dejaba la micro y caminar como 4 kilómetros para llegar a la casa de mi amigo. Y el lugar se llamaba El Recurso, eso era súper significativo para mí. Bueno, ahí en algún momento lloraba, gritaba, lloraba, caminaba, sintiéndome incomprendido, así pidiendo ayuda al cielo, gritando al cielo. Y el cenit fue como ya caer de rodillas una noche, así, con este gesto, ¿no? Con el gesto de así, de cuando ya no queda nada de ti, tú ya no, ya te rindes a hacer algo Sí, cuando ya no por ti quieres dar la mismo. lucha, ya Claro, simplemente caer de rodillas te y entregas. al menos dame una señal. Y pasa una estrella fugaz. Okay. No sé si era un ovni o una estrella fugaz, algo pasó por el cielo y fue la señal. Y enseguida dije, tomé la decisión consciente, quiero amarme a mí mismo, quiero saber lo que es, quiero saber lo que es, yo no puedo estar viviendo esto, no quiero ser adicto, tener una adicción bioquímica al drama. Y una mañana sentía como una presencia dentro de mí, que me daba miedo, me provocaba miedo el pensar de que hubiese algo dentro mío. Y de hecho, era esta parte de la personalidad alterada, del ego alterado. Esa parte, ese constructo de la identidad que está sosteniendo todas esas adicciones al pasado, al drama, Sí, que alimenta las heridas, todo lo que es como Claro. desorden Y además, emocional, etcétera. claro, y además se siente amenazado y te provoca esa sensación así como, a Sí, ver, ¿qué sí. estás tramando? Lucha de Y poder fue, interior, así. ajá. De hecho, lo que está pasando ahora en el mundo, Sí, en Europa, esa lucha de poder es el ser humano, una batalla entre el espíritu y el cuerpo, tal sí. cual. Bueno, eso era. Y, igual, y de nuevo, dame una señal, quiero ver una señal.
¿qué tengo que hacer? Y tenía que caminar como 2 kilómetros para ir a comprar cigarros. Muy lejos, caminando. Eran como casi 40 minutos caminando. Claro. Y voy ahí cerca llegando a una parte del pueblito ahí, el caserío, donde está el almacén, y había una pareja, y la mujer estaba parada así, con los brazos cruzados, con una expresión de nada, así como aburrida, como chata. Y abrazado en las piernas de ella estaba él, la pareja, el hombre de la pareja, así como llorando. Y decía, no me dejes, no me dejes. Y fue, Un reflejo así. claro, lo encontré patético, pero bueno, quería una señal. que era literalmente lo que estaba pasando, Mm, lo que estaba pasando conmigo. mm, Estaba jugando a la víctima, el victimismo. Los últimos reductos del victimismo. mm. El victimismo es como el peor parásito que existe, que uno mismo se... Sí. De hecho, un guito al principio no me dijo tú te haces la víctima, me dijo, la humanidad, eh, el ser humano, tiene un tremendo complejo de inferioridad, sí. tiene una tremenda carencia de autovalía. Mm. ¿Cómo se llama esa una palabra? Self-worth. El Eh, ser desmerecedor de... de eso, de merecimiento. Se Mm, sienten merecedores y tienen este terrible sentimiento y es tan profundo y no se dan cuenta. No se dan cuenta, esto mm, es súper antiguo, el victimismo proviene del, de ese encontrarse olvidado por los dioses claro, en medio del desierto. sí. Qué increíble igual ese tema, porque igual, no, no es increíble, pero me refiero como súper importante igual, porque me imagino que de ahí también está todo esto de alimentar, de ser culposo, de una crianza culposa, pero más que una crianza es como una sociedad, es como que el ser humano también de alguna u otra manera empieza a hacer cosas por este sentimiento de inferioridad, como tengo que hacer de esta manera porque o si no, no voy a ser aceptado o no soy merecedor de ser tal cual como soy porque o si no puedo ser muy cuestionado, etcétera, como que se alimenta mucho el tema de la inseguridad y al final es como un mar de toxicidad que no para al final. Claro, Como que uno alimenta al otro, después y así, y así, y así. claro, Y y tiene ramificaciones distintas. sí, sí, y eso genera patrones, genera... Y uno termina, lo que igual creo que es como súper importante, impide totalmente todo esto que nosotros auto creamos en conectar con esa deidad, este concepto de deidad que llevamos dentro. Porque el sentimiento de la víctima, este sentimiento de no ser merecedor, este sentimiento de lo que tú mencionaste como ser inferior constantemente, no te permite creer o aceptar de que está la deidad dentro de nosotros. Exactamente. Exactamente. El, el mayor bloqueo, y en mi experiencia personal, era, uf, era algo muy espeso, muy peliagudo, puntiagudo. Ya. Era algo muy... porque es cómodo, Es que es sí. cómodo, es súper cómodo. Si uno se siente menos, puede recibir de los demás porque si va a lástima, Claro. recibir cosas por lástima. Mm, Y era como que lo hubiese dejado para el final, para ese momento, el marcador del 2012, del 21 de diciembre del 2012. Junquito me lo dijo, el,
el año 2000, me dijo, prepárate para el marcador del 21 de diciembre del 2012 porque viene en unas recalibraciones energéticas que la humanidad jamás ha visto. Van a pasar por un marcador en el cual en otras eras de la Tierra la humanidad, la vida humana se reseteó, la sociedad humana se resetearon, desaparecieron por poderes externos porque estaba muy, muy corrompida. Y habían pasado 4 reseteos antes. Y el 2012 estaban las dos opciones. O se provocaba este reseteo o había esperanza. Desde los años, desde el fin de la Primera Guerra Mundial hacia adelante empiezan a venir masivamente almas nuevas con tareas espirituales súper claras. Claro, como las semillas estelares, como Las semillas estelares, los las primeras niños, semillas ya. estelares, claro. Los que iban a preparar el terreno para todos los niños índigos, los cristales, los arcoíris, Sí. para todo el gentío. Entre medio, para mí, Isabel, que nació como en el año 40 y tanto, preparó el terreno para todo un montón de personas que tenían clara la misión, pero no iban tenían que encontrar alcanzar este momentum energético en el que pues, se podía desenvolver el potencial. Entonces, claro, lo dejé para el final, quedó todo para el final, porque este momento pasó antes y durante el 2012 y el 2013, que fue el año fuera del tiempo, un año de descanso a todo lo que se había hecho previamente, un año que estaba lleno de alineaciones y estelares y luna llena y eclipse y la cruz del, ¿cómo llamaban? Un montón de eventos celestiales durante el 2013 y yo dejé el recurso, me fui a vivir al Canelo y vivía solo, tenía que subir como 15 minutos, 20 minutos caminando hacia la montaña. Aún en mi casita era una cabañita que me habían arrendado, todo sucedió muy, muy rápido, porque yo quería, cuando estaba en México todavía, empecé a trabajar en visualizar este lugar que quería, así como una casita en la cabaña, pero resultó que era todo súper complicado. Llegar allá, el vivir ahí, tener que bajar hasta tomar la micro para irme a Santiago, era lo mismo, pero ahora estaba solo. Y estaba como en los últimos coletazos de este trabajo que fue cortar estos anguilas emocionales que tenía con toda esta circunstancia de víctima. Y en ese periodo, ya estando solo, fue más fácil el trabajo. Bueno, hasta cierto punto, pero más intuitivo, más aplicando lo que sabía de la instrucción IAM, de lo que había aprendido de metafísica, la ayuda de Bonguito, de sus enseñanzas, y en ese periodo empezó todo como poco a poco a decantar, a clarificar, hasta el momento en que nació mi hija Amanda. Ella nació en septiembre, el 24, y del 2013, y yo dejé este lugar en el Canelo y me fui a La Florida, en Santiago, la comuna de La Florida. Y ahí todavía quedaban los últimos coletazos de esta cosa, de este proceso. Volví, en resumidas cuentas, me liberé. Así de resumido. Logré la libertad y la paz interior porque
empecé a plantearme, a provocar la mente para que cooperara con lo que yo quería Mm, y enfrentar ese merecimiento, qué es lo que quiero, qué es qué es lo que no, lo que me merezco por tener esta maravillosa habilidad y conexión con los elementales, por haber tomado la decisión consciente de amarme, de saber qué es amarme a mí mismo y saber que cada paso que doy me acerca más a la deidad y así no tener... Se acabaron todos los dramas que tenía, económicos, de pareja y, y un día, el 20, el 28 de noviembre del año 2013, justo cuando el cometa Ison pasaba en su órbita más cercana al Sol, tuve una experiencia de iluminación, no sé cómo llamarlo. Tuve ese momento, estaba sentado en una banca, iba a entrar a clase de cerámica y modelado, donde conocí a mi esposa, y tuve ese instante en que me sentí en paz y mm, supe que era libre de ese monstruo de la personalidad. Estaba en paz, no había más voces dentro mío. Lo único que había, la única voz era esta vocecita del espíritu, de mi presencia, que la senté en el trono de mi ser. Y después me di cuenta de que la iluminación, para mí, mi definición de iluminación es dejar de justificarte, claro, sí. dejar de contarse, dejar de contarse historias para justificar el drama y justificar todo lo que lo que en el fondo no quería, de lo que me estaba quejando. Y fui libre y mi vida, y ahora estoy acá, viviendo en Dubái, con mi esposa, que ayer 11 cumplimos 8 años de matrimonio ¡Ay, felicitaciones! y tenemos dos hijos maravillosos. Eh, Acá la vida es apacible, abundante. Y ahora por el tema del tiempo, yo creo que pasemos a las preguntas que nos hicieron unos amigos ahí en Instagram. Son dos preguntitas como clave, porque hay una que en realidad como que la rectificó en otra, así que... eh, entonces, nuestro amigo o amiga Beck Méndez nos pregunta cómo conectar con los gnomos y elementales, cómo identificar su energía, saber qué son ellos, por ejemplo, cuando uno... saber qué son ellos y no es otra cosa, energéticamente. Ajá. Bueno, primero que uno tiene que estar tan conectado a su propia intuición. Si uno, si una, si viene cierta energía, cierta vibración y no te gusta, entonces no es. Los gnomos, los seres elementales, son de un reino de amor y de luz. Ellos nos aman profundamente, ellos nos ven como dioses encarnando una burbuja de biología para vivir experiencia física. Y ellos son parte de la naturaleza y están proveyendo todo para que nosotros tengamos una vida, una existencia física. Ellos son parte de nosotros. Entonces ellos son una faceta de esta deidad, son amor, son seres amorosos. Eh, si percibe algo distinto a eso, puede ser cualquier cosa. Mm, Si siente intuitivamente que pudiese ser un gnomo, un duende, siempre pasa que la gente lo asocia eventos paranormales en ciertos casos, asocian eventos paranormales con los duendes o sí. los gnomos. Eh, Ellos obedecen a la energía de los seres humanos. Y los seres humanos han pasado años y muchas edades calificándolos negativamente. Terminan en función de los seres humanos que crearon esa energía para ellos. Entonces el mensaje es súper simple. Eh, Tengan esa perspectiva, primero que nada, de los seres elementales. Son seres de amor, seres de luz.
Son espíritus de la naturaleza que están aquí para servirnos, para ayudarnos, para cuidarnos, para protegernos, para hacernos reír, para jugar con tus hijos, para darte creatividad, para ayudar a crecer nuestros vegetales, nuestros alimentos. Es puro bienestar. Entonces, ¿quiere conexión con ellos? Vayan a la naturaleza. Mm. Vaya a un parque, vaya a un... incluso si no tiene el acceso a donde hay un poco de naturaleza, y en el departamento, una planta. Vamos a tener una planta en el... Acá yo tengo dos. Y de repente así porque sí, le meto los dedos en la arena Mm. para sentir. Sentir porque es un ser vivo de un reino, del reino vegetal, y tiene un espíritu elemental. Eh, háganlo simple, háganlo simple, no acepten de que están aquí por nosotros y para nosotros. O sea, lo elemental, o sea, aquí me surgió una duda propia, no de la persona que hizo la pregunta, pero ellos no son autónomos, o sea, por ejemplo, ellos igual pueden escoger mostrarse o no a nosotros, ellos pueden escoger, son libres en ese sentido o tienen como, de alguna u otra manera, como una especie de acuerdo con nosotros, como para, no sé, una pregunta de, para saber Ajá. si ellos también tienen su libre Bueno, albedrío o mira, no. sí, tienen, mira, tienen su autonomía, tienen su libre albedrío, pero su función está supeditada a una actividad colectiva, lo que los puede individualizar y ponerlo en el rango del uso del libre albedrío, de poder tomar una decisión consciente de hacer algo independientemente, eh, depende de nosotros. Por eso, cuando yo hago un gnomo, cuando hago el gnomo de una persona, no solo traigo la esencia de ese gnomo, de ese elemental a la figura, sino que le estoy dando identidad. Mm. La persona, el hacer consciente a la persona que pide el gnomo, hace que el gnomo se individualice y sea autónomo. En conjunto con esa persona, bajo eh, los aspectos energéticos que esa persona pueda manejar, según el nivel de conciencia que tenga. Porque el gnomo es, su función primordial Mm. es servir. Y ellos siempre están esperando que ellos obedecen a la deidad, a la voluntad de la deidad. Y ellos ven en nosotros a esa deidad. Por eso ellos pueden servirnos. O sea, ellos esperan también que Eh, nosotros le pidamos cosas, por ejemplo. claro, Mm. están, de hecho, están siempre así, expectantes, esperando que les pidamos cosas, que nos hagamos conscientes de ello y pedirle, mira el nivel de práctico cuando estaba ahí en el recurso. Tenía que salía a la callecita y tenía y que pasar la micro cada cierto rato. Y era como cada no sé cuánto rato, pues tenía que esperar así, era como improbable en qué momento iba a pasar la micro. La micro, el autobús. Y le decía a Bonguito, ayúdame ahora, mándame a la micro, haz que aparezca la micro ahora. Y siempre aparecía al final de la curva, así, la veía venir. Eh, cuando necesitaba una sincronía, hacer que ciertas cosas coincidieran para, no sé, para agarrar el metro a tiempo. O, o para sentirme feliz todo el día,
eh, y no distraerme con asuntos que me desvíen de ese estado de felicidad. Pueden ser muchas cosas, uno se las puede Mm, pedir y ellos, lo que van a hacer ellos es despejar el campo de field, del lugar donde suceden estas sincronías, para que tú tengas esa experiencia, para la experiencia de eso que estás pidiendo. mm, Ellos, y bueno, y lo más importante es que tú no le estás dando tu poder, o sea, no tienes que darle tu poder a algo externo, tú estás creando una interacción lúdica mm. con estos seres que se mueven en su frecuencia. Ellos operan, ejecutan cosas que benefician el proceso de tu creación, pero tú no le estás dando tu poder a eso, Claro. estás interactuando con la energía en un proceso lúdico, Claro, en el entretenido. fondo estás como permitiendo o dando permiso en ciertos momentos de hacer algo con el Claro. otro ser. Y que él lo haga autónomamente Mm. en en el nivel de energía que ellos manejan. Sí. Yo, por ejemplo, todos los días le agradezco. Le doy las gracias a los gnomos y a los elementales y a muchos otros seres que he podido conocer últimamente, que es una gran lista. Pero no se me había ocurrido de pedirles algo. De hecho, voy a empezar a pedirles como algo así como para también, es como una especie de, siento, a mí lo que me pasa a mí ahora es como que es una forma también de agradecerles a otro nivel, es como de quererlos también, como tomarlos en cuenta, a pesar de que quizás no los veo, sé que están, pero de alguna manera si sé que, si, es como los ancestros, que también esperan que uno les pida ciertas cosas, entonces también pedirle como para que también de alguna manera generar esa interacción, ese puente, y no mantenerlo en como en omitido o en obviedad sin hacer sin generar ese puente, sin hacer la acción de ya con una palabra, con un pensamiento uno puede abrir la puerta de ese puente de alguna manera, creo yo. Claro, exactamente. Como tú dices, hacerlo simple, Hazlo simple, hacerlo simple. hazlo simple. De hecho, eh, por ejemplo, yo podría pedirle una moneda de oro. Yo cuando era niño les pedía de plata, Claro, me imagino. moneda, para ir a jugar el videojuego. Mm, Y me las daban. Me aparecían en la arena, un agujerito en la arena, en el camino. Ahora podría pedirle una moneda de oro, pero el trabajo de materializarlo lo hace uno. mm, Entre el trabajo, usar la visualización, el observador, que vea lo que uno le está presentando, y hay como varios factores creativos que uno puede mm, manejar, pero el bonguito en sí mismo no me va a hacer aparecer una moneda de oro, aunque podría, claro. yo sé que podría, pero hay otras cosas que tienen más mi atención en este momento que una moneda de oro, porque ya de hecho ya soy abundante. Claro. Sí, y no, y aparte que también eso me hiciste pensar, por ejemplo, varias veces yo he estado caminando en la calle y voy pensando, uy, me quiero encontrar un billete, quiero encontrar algo en la calle y no me encuentro nunca nada, o muy pocas veces no me lo encuentro. Pero también es porque yo lo hago desde un tono vibratorio de escasez, de quiero esto porque no tengo esto en el fondo. Es como que me quedo, mi tono es porque no lo tengo, que es Ajá. distinto hacerlo desde un lado sin ese tono vibratorio. Entonces, por eso cuando voy caminando, aunque voy pensando quiero encontrarme algo, estoy como muy atenta al camino y no lo encuentro. Sé que lo más probable es que no ocurra por un tema de que, y acepto de que está bien que no ocurre, porque es como seguir alimentando esta escasez de este tono vibratorio del cual yo lo estoy generando. Entonces yo creo que ahí también está quizás el otro tips, como de que ellos podrían darte esto, tú le puedes pedir tal cosa, pero también es importante de ver de dónde uno lo está pidiendo, ¿no? O sea, ellos lo pueden conceder o lo pueden hacer
si es en alguna vibración alta o podría ser en cualquier oscilante vibratoria de frecuencia. Yo diría que eh, ellos van a hacer todo lo posible para que tú te encuentres con eso que estás deseando. Eh, pero tiene que estar, no puede ser algo así como aleatorio. Voy a hacer... Cuando yo empecé a encontrar plata en la calle, tenemos que hacer un video sobre la abundancia. Sí, sí. Empecé a encontrar dinero en la calle, eh, eh, no pensaba que... O sea, lo que menos pensaba era en que necesitaba dinero o que Mm, quería manifestar dinero. Otras cosas pasaron para que eso sucediera. Y bueno, muchos años cuando llegué a Pirque, en algún momento me di cuenta que la máxima riqueza es el Dios, la deidad mm, interior. Es la máxima riqueza y no hay nada más que, que te pueda dar más riqueza que eso. mm, Y entonces eh, ahí empieza esa aventura de querer saber y desear cada día, todos los días desear, darte un minuto para desear y hacer el gesto del deseo de conocer esa deidad interior y que te muestre la forma de ponerla afuera. mm. Y eso va a generar circunstancias increíbles de abundancia. Hasta llegar al punto de que un día dije, necesito dinero, no necesitas dinero para vivir. Monquito, no necesitas dinero para vivir. Y lo empecé a ponderar. Estuve contemplando el concepto porque no lo procesaba, no terminaba de procesarlo. No necesito dinero para vivir. Y después, mira, no sé si lo entendí completamente, Mm, pero eh, siempre está, o sea, en este momento acá en Dubái, Emiratos Árabes, uno de los países más ricos del Medio Oriente, eh, y probablemente del mundo también, y estables económicamente, eh, no, no pienso en el precio de las cosas o que necesito el dinero, simplemente lo que se necesita está, punto. mm. Siempre hay abundancia. Entonces eso podríamos verlo en nuestro video, Sí, específicamente para hablar sobre la abundancia. Bueno, específico. sí, sí, totalmente. Y ahora vamos a la última pregunta para ir cerrando, que es de nuestro queridísimo amigo Iván MJJ Kohai. Nos pregunta cómo modificar los sistemas de creencias. Una gran pregunta, de hecho. Una muy buena pregunta, porque actualmente hay muchas herramientas disponibles Mm, de muchos tipos. Eh, en mi experiencia personal, eh, el primer paso para modificarla era reconocerla. mm, ¿Qué provocó esa? Y la mayoría de estos paradigmas y creencias que no nos pertenecen, las obtuvimos de papá y mamá, después de la sociedad. Y después ya uno empieza, el ego alterado, empieza a contar, a tirar, maquio se llama, mentiras interiores que nos provocan un montón de creencias. mm.
programas, paradigmas. eh, y el primer paso, claro, es reconocerla. Reconocerla y si es posible ver el origen de esa creencia. ¿Creencia? ¿Cuál era Sí, creencia. gracias. Bueno, y la, eh, no sé si crear nuevas creencias. Hay un momento en uno de mis talleres eh, que hice redefinir. Esa es la verdadera tarea Sí. de nosotros como seres creadores, redefinir. Mm, Porque actualmente los sistemas se están cayendo a pedazos, entre ellos todo este sistema de creencias. Y no solo el sistema de creencia en sí, sino la forma como el ser humano ha construido esas realidades, mm, basadas y sostenidas por creer en ellas. Se está yendo todo en esta demolición controlada y la tarea de uno es mm. redefinir las cosas. ¿Qué significan las cosas para uno? ¿Qué Sí, significan lo elementales para mí? Uno tiene que nutrirse nunca en nuestro periodo de la humanidad, en esta civilización, había habido tanta información disponible para, para saber, para saber lo que está pasando allá afuera, eh, simplemente por entretenerse en el juego nomás, porque no sé si sea tan importante saber lo que está pasando allá afuera. mm, Eh, pero sí buscar herramientas eh, para gestionar el autoconocimiento y en base a esa clarificación personal de tu energía, redefinir el mundo externo. ¿Qué significan las cosas para ti? ¿Qué significan los alienígenas? ¿Qué significan las razas galácticas? ¿Qué mm. significan los gigantes, los elementales? ¿Qué significa, cuál es la verdadera lectura que hay detrás de un conflicto en Europa, la ONU y la OTAN, la sociedad, el rumbo que está tomando la sociedad actual, que es más o menos lo que uno ve a simple vista? O sea, no Mm. es tampoco para perderse eh, ni ponerse a ver tele tampoco, Claro. por favor. Sí, yo creo que de las cosas que mencionaste estoy totalmente de acuerdo. Es como un autodescubrimiento porque cada uno tiene su forma de calmar de encontrar la quietud dentro de cada uno. Como que cada uno tiene su forma, las creencias también, ver si son creencias tuyas que realmente te hacen sentido o son creencias autoimpuestas por algo cultural o de traspaso generacional, etcétera. Como que igual esta capacidad de resignificar las cosas es algo que siento yo que es algo muy natural de todos nosotros, que lo estamos haciendo constantemente. Incluso hay ciertas cosas de que nosotros vivimos que son puras, neutrales, que no tienen ninguna connotación negativa y nosotros le resignificamos, le ponemos una significación negativa en base a cualquier otra memoria, sea tuya o no sea tuya. Entonces lo estamos haciendo constantemente. Entonces lo que siento yo que ayuda es como lo que tú estás diciendo igual. Es como resignificar, pero siempre tomando conciencia del autoconocimiento, es decir, de qué es lo que a ti te hace sentido y qué no. ¿Por qué? ¿Qué te hace sentir también Exactamente. eso? Como la emocionalidad, como qué es lo que despierta en ti. Despierta algo realmente negativo sin una memoria previa, sino como cuando te enfrentas a la situación de una manera, llevarlo a lo más puro posible. Llevarlo a lo más puro posible y ver qué es lo que genera en ti eso. Ajá. Yo De creo que hecho, es súper importante. sí, y Bonguito me lo dijo. Fue una de las enseñanzas, de las primeras enseñanzas. Me dice que los seres humanos tienen tanto prejuicio y preconcepto
sobre ellos, negativos, mm, prejuicios, juicios, ideas negativas sobre los elementales, que es como un alquitrán que les pesa y les impide mm, eh, moverse y ejecutar su trabajo, el trabajo que ellos hacen. Eh, y que la forma de ayudarlos es precisamente cambiar esos paradigmas, esas creencias de que los duendes son malos, mm, que le tiran las patas a los niños, que te pierden las llaves, no sé qué. No asociarlo con esas cosas negativas. mm. Eso es parte de una vieja conciencia Sí, total. asociada a la manipulación. Sí. Y la tarea de uno de redefinir. Mm, Desde esta perspectiva de que son seres de amor y luz, y mm, belleza y abundancia. sí. Como también dice Marco Novoa, que también hizo un live con él en algún momento, Ah, me quedó muy grabada una frase que de hecho me viene ahora, que es volvernos recordadores, o sea, también convertirnos en recordadores, pero también encontradores de nuestra propia verdad. Cuál es la verdad de cada uno? Pero pura y neutral, como cuál es esa vibración de la frecuencia de la verdad que está en cada uno de nosotros. Ir a buscarla, empezar a poner la mochila, todo el equipaje ahí de ser unos incursionadores de nuestro mundo interior y hacer ese viaje. bueno, un ¿Sí? saludo para mi hermano. Siempre estoy en contacto con él. De hecho, Ah, ayer estuvimos intercambiando unos mensajes por WhatsApp. ah, qué Mi buena. hermano Marco, Eso. Dos grandes navegantes de mundos. una grande navegantes. Así es. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a ir cerrando por la hora. Yo de verdad quiero agradecer tu entrega de conocimientos, también toda tu inspiración y toda tu memoria también de tu historia. Y también agradezco a toda la audiencia que haya podido estar viendo este video. Y bueno, si vienen más No videos, olvides suscribirte y darle like. exacto, no se olviden de suscribir y dar like a este video para más contenidos así. Y no se olviden de seguir a Franz. Lo voy a dejar ahí en la cuenta para que lo encuentren en Instagram de abajo de este video. Que estén muy bien. Chau, chau. Bendiciones, nos vemos.